Gracias al auspicio de Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Citroën Quito, Avenida Galo Plaza y de los Arupos. La Y, Avenida 10 de Agosto N4144 y Juan de Azcaray. Quito Sur, Avenida Maldonado y Saraguro. Prepárate para viajar a donde tú quieras con Bancard. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Estamos contigo, Funeraria Nacional. Tus vacaciones te llevan de vacaciones. Todos los consumos que realices con tus tarjetas Banco Pichincha Miles acumulan el triple de millas para tu próximo viaje. En estas vacaciones, disfrutar el tiempo en familia es invaluable. Con Diners Club. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela. Porque un oleoducto no es solo una estructura rígida por la que se transporta el petróleo, es ante todo un instrumento de cambio. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Con nuestro saludo cordial en esta mañana, gracias por sintonizarnos. Estamos ya junto al general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa. Gonzalo Rosero se suma también a esta conversación en contados instantes. Que es que en una panorámica que nos presentó Teleamazonas y su periodista Paul Coello, uno podía percatarse de los hechos que ocurrieron esta víspera en el mega operativo contra la minería. Tras dar la cordial bienvenida, señor ministro, qué gusto tenerlo aquí. Escuchemos parte de lo que ocurrió, desarrollo informativo de esta víspera. La llegada de los uniformados policiales, militares y fiscales fue aproximadamente a las 3 de la mañana de este martes hasta el primer centro de operaciones, la comunidad San Jerónimo. De allí cerca de 170 vehículos partieron una hora dentro de la zona de conflicto Buenos Aires. 1.200 policías, 1.200 militares y 40 fiscales se dispersaron por toda la zona para iniciar el mega operativo, donde la ciudadanía de la parroquia La Merced de Buenos Aires respondió con total normalidad. Está bien lo que hagan con relación a la delincuencia, con relación a los grupos armados que se habían asomado. Sin embargo, el peligro no está en la urbe de la parroquia. Los uniformados trabajaron en conjunto y se dispersaron hacia los 3 puntos de mayor conflicto minero, denominados La Y, La Visera y la Ciudad del Plástico. No ha habido enfrentamientos. Hemos organizado este operativo de tal forma que el GIR, el GOE, han ingresado a las zonas críticas para evitar que pueda existir alguna reacción negativa. Este es el centro denominado La Feria, donde los mineros venían. Aquí podemos encontrar billares, prostíbulos, bingos, entre otros. Allí iniciaron un desalojo a cientos de ciudadanos extranjeros que pernoctan en condiciones precarias. Muchos de ellos, trabajadores informales mineros. Quedamos sin fuentes de trabajo, era lo único que teníamos. De acá, esta era la manera en la que subsistíamos, porque afuera no hay trabajo. Y ahorita ya no sabemos qué vamos a salir a hacer allá afuera. Uno a uno ascendían hacia el pueblo para ser trasladados
a un rumbo desconocido. Exactamente no sé, aquí me soltaron y bueno, la suerte de Dios. Exactamente no sé para dónde voy. ¿Usted le reclamaba justamente al militar de que sus cosas quedaron en su casa? Sí, yo le dije a ellos que mi carga en la visera, mi equipo de trabajo y todo, pero según ellos no puedo regresar. Las autoridades de Imbabura indicaron que existen 16 personas detenidas en la parroquia Buenos Aires y se calcula que hasta el momento han salido alrededor de 1.000 personas de la zona de conflicto. Desde la Merced de Buenos Aires con cámaras de David de la Torre, Paul Coello, 24 horas. Señor Ministro de la Defensa Nacional, muy buenos días. Es para nosotros un honor tenerlo en nuestros estudios como siempre. Me da la impresión, ministro, que al declarar el estado de excepción en Buenos Aires, el gobierno nacional reacciona con igual contextura y frontalidad frente a la dimensión de un avance estratégico de una organización delincuencial inequívocamente no así visualizada por anteriores autoridades. Como que ha aflorado una organicidad muy peligrosa que se dejaba pasar, se dejaba hacer, se dejaba construir. Usted toma contacto a través de las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional. Despiertan ante una realidad, en este caso de la Policía Nacional, despierta a una realidad mucho más compleja, tremendamente delincuencial, con una organicidad, ¿qué adjetivización cabría en estos casos? De extrema peligrosidad. En todos los considerandos que reúne el instrumento constitucional de emergencia, de alta emergencia, la violencia y más delitos se ve que se habían apoderado prácticamente de la región. Toda una gran región que tenía sus reglas, tenía sus autoridades violentas, se perpetraban delitos del más variado género y créame que yo con susto he estado analizando estos considerandos que han movido a cristalizar, digamos, mandatos más apegados, digamos, a una realidad que no la creíamos todos los ecuatorianos tenía esas dimensiones de peligrosidad, ministro. Yo creo que no estoy exagerando. Señor ministro, le agradecemos por la intervención a la institución militar y también agradecemos la intervención de la Policía Nacional. Pero hacía falta este gran decreto emergente que el señor presidente de la República, seguramente con las manifestaciones y diagnósticos explicados por usted fundamentalmente, general Osvaldo Jarrín, ha reaccionado con verticalidad y vertiginosidad y este momento creo que tenemos aparentemente controlada la situación. Pero debe haber una geografía inmensa que todavía requiere de otros pasos que se va a servir hacernos entender, cualificarlos y categorizarlos en el momento más preciso de la reacción institucional, igualmente súper organizada, que ustedes están liderando. No creo que, comencemos por esto, no creo que esté yo exagerando. El diagnóstico es tremendamente grave. Muy buenos días, ministro. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como usted acaba de señalar, es una reacción oportuna, necesaria, ante una situación de gran complejidad,
una situación emergente, pero la decisión del presidente de la República no está exclusivamente en reaccionar ante estos hechos. Tiene visión estratégica, tiene planificación de largo plazo. La prueba es muy contundente. Emitió una política minera. Y si es que tiene una política minera el país, se relaciona precisamente sobre estos hechos. En el eje número 5 de esta política, emitida por el ministro correspondiente de Recursos Naturales, se habla del eje relacionado con la política minera para la regularización, el control y el combate a la minería ilegal. Este es el sustento del objetivo político establecido por el gobierno, que obviamente requiere de una intervención de carácter esencialmente policial, con respaldo de Fuerzas Armadas, en vista de la gran cantidad de delitos múltiples que se configuran en la zona. Por consiguiente, hay reacción oportuna, pero también hay visión estratégica y de planificación. El Ecuador ya tiene su política minera. Ahora bien, las Fuerzas Armadas, como es evidente, en un estado de excepción, tienen que dar cumplimiento primero a la Constitución, porque con estado de excepción o no, las Fuerzas Armadas permanentemente, de acuerdo a la Constitución, están apoyando, protegiendo, dando seguridad a la población, a los recursos naturales, en el sentido de que la población esté protegida en sus derechos, en sus libertades, que es lo que no está ocurriendo en este momento en la región norte del país. Y por otro lado, con el estado de excepción, tiene la atribución presidencial de determinar el empleo de la policía y de las Fuerzas Armadas en apoyo a la intervención policial. Este es el marco general que se fundamenta de carácter político, de carácter legal, ante una situación de grave conmoción producida en la región del norte, particularmente en la parroquia de Buenos Aires. Los dos brazos armados y la organicidad institucional, tanto de la policía como de nuestra institución militar, se abrazan solidariamente, pero con una técnica y un complemento organizativo de conformidad con lo que usted nos manifiesta, para cuajar por etapas una dimensión mucho más contraagresiva, digamos, a lo agresivo que viene a ser el complejo, digamos, el complejo delincuencial que se ha organizado en la región. Y hablo de una región. ¿Cuántos kilómetros abarca esta región de conflictividad con ocupantes extranjeros? ¿De qué porcentaje frente al universo general de los intervinientes en esta cruzada delincuencial, si podríamos decir? La cruzada tiene otras connotaciones, pero es un adueñamiento prácticamente de la delincuencia organizada que se ha dado en Ecuador y se ha dado en Colombia. Cuando usted habla de este abrazamiento entre las instituciones, dice la Constitución en el artículo 226, la coordinación entre las instituciones para lograr los objetivos establecidos por el Estado. Ahí se da entonces esta coordinación entre la policía y las Fuerzas Armadas. La intervención policial requiere un apoyo y esto significa evitar situaciones de violencia, evitar situaciones que sobrepasen las capacidades policiales en el cumplimiento de sus funciones. Esto es lo que se realiza. Y evidentemente en el sector lo que más se tiende son las actividades delictivas y diversos factores que confluyen para la conformación de esta complejidad. La migración que se tiene en el sector y la presencia de delincuencia organizada es lo que genera un marco de gran conflictividad y sobre todo el ambiente de delincuencia que existe en el sector, de actividades ilícitas que se han producido en todos los órdenes, fundamentados en el aspecto social y económico necesario, pero que
están siguiendo una ruta de ilegalidad en el cumplimiento de sus actividades, lo cual afecta al resto de la población, afecta el hecho mismo de que no se respete la ley, el orden, que son materia esencial y el objetivo fundamental de la intervención policial. El diagnóstico ha sido construido muy lentamente, equivocadamente. El diagnóstico especialmente de la Policía Nacional, o la policía estaba suplicando mayores, digamos, concursos, especialmente de Fuerzas Armadas, seguramente de recursos humanos estratégicos, que el gobierno del presidente Moreno, cuando atinaron en el diagnóstico, sujeto a una dilación más o menos preocupante de parte de quien no interesa conocer, pero sería bueno esclarecer este tema por las connotaciones que este momento tendrá que afrontar esta nueva estrategia. Esta estrategia va a requerir de más hombres, de más ejército, de más policía nacional, y más que todo de mejores estrategias. ¿Cuál es la dimensión delincuencial venida desde el exterior y desde el interior de nuestro país, que poco a poco ha ido complementando una estratagema delincuencial muy, muy peligrosa, señor ministro? Para comenzar, la policía no está actuando solamente en este momento. Ha venido actuando desde hace algún tiempo atrás. Seguro. El hecho concreto es que con Fiscalía, de lo que conozco hasta el momento, se han tenido más de 23 allanamientos con presencia de Fiscalía para los diferentes delitos que se cometen en la zona. Lo que se está haciendo ahora es incrementando la intervención, y también se tiene 20 fiscales que están acompañando a las operaciones policiales. Las Fuerzas Armadas están garantizando, respaldando este accionar, tanto de la policía como de fiscales, para que se puedan cumplir en sus funciones, por una parte. Por otra parte, como usted señala, hace falta una estrategia bien amplia, y se la está aplicando, y se la ha venido aplicando. Esto significa que hay instituciones como la ARCOM, como el mismo Ministerio de Recursos Naturales, cuando se realizan las diferentes concesiones, cuando el Ministerio del Ambiente, los permisos para el funcionamiento. Todos estos son los problemas que van generando en el área y que van sobrepasando las capacidades y las determinaciones, que no tienen los suficientes permisos, que comienzan con la minería ilegal, lo que acabé de mencionar en su inicio. Lo que se quiere es regularizar y combatir la minería ilegal. Y esto no es un problema de fuerza. Por supuesto que estamos trabajando, policía y Fuerzas Armadas, pero no se soluciona con el problema de fuerza. Tiene que solucionarse en todos los ámbitos, porque es un problema complejo, multisectorial. ¿Qué significa? De varios ministerios que tienen que trabajar. Ya determinó una política minera. Ahora, con relación a la política minera, para regularizar hace falta que se trabaje en los otros ámbitos. En tanto, lo que es delincuencia tiene que ser combatida. El objetivo fundamental es combatir las acciones delictivas que se cometen en el sector, restablecer el orden, la paz, el cumplimiento de la ley y de los derechos de las personas. Ese es el fundamento de la operación. ¿Qué se hizo la madrugada de esta víspera? Se comenzó precisamente en ese sentido, una intervención de carácter policial y militar. La intervención policial directamente en la zona específica, focal, en el área de los diferentes campamentos ilegales de minería, y las Fuerzas Armadas apoyando para que esta actividad se cumpla sin violencia y que se cumpla en los cánones establecidos por las acciones policiales. Las pandillas delincuenciales, no obstante, estarán tomados los subterráneos que han construido a lo largo de los últimos años, no de los últimos meses. Callejones por donde va a ser complicado retirarlos, desalojarlos. Eso, como guerra avisada, no mata gente, y tampoco queremos que haya una tragedia humana. Pertenezcan a los cuadros delincuenciales que pertenezcan, pero
¿Qué puede aflorar o qué va a aflorar de parte de la institución militar como el componente grueso, estratégicamente rotundo, que se va a poner en práctica, ministro? Esta delincuencia utiliza recursos muy importantes, porque tienen maquinaria, porque tienen zancadoras, como se denomina, para el material, para el procesamiento, un sistema de poleas. Es decir, toda esta infraestructura, estos mecanismos que son utilizados, son el objeto de la Fiscalía para que pueda actuar. De tal manera que no se pueda dejar que continúen proliferando, porque son el sustento de crecimiento de esta minería ilegal. Y como usted muy bien denomina, es una delincuencia organizada que está afectando, está esclavizando a la gente, está explotando, y eso prácticamente está al margen de la ley y necesita un respaldo del Estado en el accionar para que se realice la minería, pero en los cánones que corresponde, legales, técnicos, con los mecanismos que corresponde a una minería de carácter más industrializada, porque es parte de la riqueza del país. No se puede marginar ese gran recurso que posee el Estado, pero tiene que hacerse en la forma legal. ¿En qué momento nos descuidamos, institucionalmente hablando? No ha habido un descuido. Lo que hay es que los procesos administrativos no tienen la misma velocidad que las invasiones o las migraciones. Entonces, hay las dos cosas. Entonces, una migración, en las consideraciones que se tiene, la gran cantidad de personal que existe, sobre los 12,000 efectivos, esencialmente son extranjeros. Y ahí viene un grave problema de filtración de elementos que no son prácticamente racionalizados en el convivir o en el funcionamiento de sus actividades. ¿Son guerrilleros o exguerrilleros organizados? No sabemos, pero por eso les denominamos como delincuencia organizada, de diversos orígenes. Pero cuando están en el país, cumplen acciones delictivas, que es el objeto de la intervención. Componente extranjero, ¿de qué dimensión o de qué porcentaje para tener una idea global? No tendríamos exactamente, pero esencialmente son de Venezuela y de Colombia, y también hay de otros países, hay de Haití y diversos orígenes que son los que prácticamente, al tener una presencia no reglamentada, no legal, están sujetos a cumplir cualquier tipo de actividades. ¿Cómo inteligencia militar e inteligencia policial acoplarán diagnósticos de cuantificación de nuestra gente en la vía formal que están introducidos o como migrantes o como buscadores autorizados de la minería? ¿En qué porcentajes tenemos gente flotando, digamos, en ese ambiente tenebroso y ocultados en las cuevas? Es decir, todavía la estrategia de esta antevíspera no se ha cumplido a cabalidad, es decir, no ha tenido un desenlace, porque seguramente calculamos que la gente está introducida en estas cuevas, en estos senderos debajo de la tierra, de alta peligrosidad para quien intente ingresar. Entonces ellos estarán esperando, y lo que hay que cortarles es todo lo que necesitan para sobrevivir. Tendrán existencias, en fin, allí. ¿Qué nos puede anunciar? Porque siempre esto que ustedes tienen que mantener en sigilo. Por supuesto que si la mayoría de la población flotante que están trabajando, que están siendo empleados en este tipo de actividades ilegales, no necesariamente se tiene una regularización de migración, porque aquí viene el problema de la forma de cómo ingresan, de cómo se infiltran para determinarse este gran conglomerado o mano de obra para la minería ilegal. Pero el objetivo fundamental no es el desalojo con la intervención. El objetivo fundamental son las actividades ilegales que se cumplen. O sea, el combatir el delito.
la minería ilegal y todo el conglomerado de actividades ilegales en torno a esta actividad. Pero si no son los objetivos las personas para desalojarlas, no es el objetivo. El objetivo son las actividades delictivas, que esté vigente la ley, el orden, la estabilidad, la tranquilidad en la zona. El escogitamiento de los actores delincuenciales. Por supuesto que sí, de tal manera que se pueda hacer cargo la ley en el procedimiento que corresponda y los procesos establecidos. Pero puede haber una acción combinada, los unos, los migrantes, en favor de que hay derecho que esta riqueza nacional, así se los escucha manifestar en encuestas bastante atípicas periodísticamente hablando. Ellos dicen, si esto es de nosotros, de los ecuatorianos, tenemos que ser los ecuatorianos los beneficiarios, y hemos estado aquí cavando la tierra desde hace un montón de años con toda nuestra familia, con todas nuestras amistades y entornos de colaboradores. Hemos invertido mucho dinero para lograr, digamos, los beneficios que reporta la minería. Pero esa no es la forma. Y decirle, desocupe todo lo que usted ha hecho en los últimos años, va a generar una resistencia impresionantemente fuerte y peligrosa para la institución militar y la institución policial. Allí la gran estratagema, ¿cuál sería, ministro? En primer lugar, cuando se están realizando este tipo de actividades, por supuesto que tienen un trasfondo humano, social, que falta de empleo, de trabajo, necesidad de sobrevivir, de dar lo necesario para sus familias. Y de progresar. Y de progresar, por supuesto. En buena lid. Pero como usted dice, no son las formas las adecuadas. Claro que tienen derechos, claro que tienen posibilidades de trabajar y de tener un crecimiento, de sobrevivir adecuada y dignamente. Cuando estamos hablando de la protección de la población, Naciones Unidas dice, todos tienen derechos a vivir, a tener sus hijos, a educarse, a tener una vida digna y un trabajo. Pero esto tiene que ser objeto y el mecanismo adecuado a seguirse con actividades correctas, lícitas, dentro de la ley. En ese sentido, todos tienen derecho y se puede aplicar y tener un enfoque humano y social para su desarrollo, pero no con actividades ilegales, ilícitas, que son susceptibles de explotación, valiéndose de la necesidad, de la desesperación, de la necesidad de empleo, de progreso, son explotados por otros. Se ha mencionado mucho, no solamente de las vacunas, sino de la forma de cómo se esclaviza a la gente, a mujeres, niños, y eso no es natural, eso va en contra de la naturaleza, del respeto a la vida, a las personas, a sus derechos, y eso es lo que se está combatiendo. ¿Quiénes van a seleccionar los enfoques, ministro? Las diferentes instituciones en lo que corresponde. El campo ¿Pero legal cómo es esencial. se han repartido las misiones? En lo que acabamos de mencionar, la intervención es esencialmente de carácter policial, y como dice el decreto de estado de excepción, y como dice el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, cuando se determine el estado de excepción, se emplearán las Fuerzas Armadas por disposición presidencial y las Fuerzas Armadas apoyarán a la policía en el cumplimiento de las misiones y funciones institucionales. Y es lo que estamos haciendo. El contraataque, que prácticamente es lo que estamos haciendo, hemos comenzado a hacer, va a tener que tener una connotación movilizadora de grupos de la ley contra grupos delincuenciales esparcidos en la zona, sin un mapa todavía muy claro de dónde están los actores humanos laborando y trabajando, y a la expectativa de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se retiren de la zona para continuar ellos al frente de sus misiones de descubrimientos de las vetas.
Esto va a demorar, señor ministro, cualquier cantidad y tiene que haber también una estrategia, un tino fundamental para evitar tragedias. ¿Cuáles son los peligros, así hablándole transparentemente al Ecuador, que tienen nuestros soldados, nuestros policías y los peligros que naturalmente hay para los sectores sociales que buscan en esta lucha por los minerales, buscan cambiar de vida, han trabajado allí mucho tiempo, están absorbidos, digamos, por una especie de sana ambición, si podríamos tratarlo así. Es una ambición sana, pero que a la final reflejará instintos también muy peligrosos. Van a defender lo que ellos han logrado establecer ahí, conjuntamente incluso con los mismos delincuentes. Entonces esa alianza puede proseguir en contra de nuestras instituciones militares y policiales. Por supuesto que las Fuerzas Armadas, cuando intervienen, la misión concreta es apoyo a la Policía Nacional. La misión de control de armas no desaparece, es permanente, porque está en la Constitución, está en las leyes. Y asimismo, la forma de cómo se va a realizar las diferentes operaciones en la zona, el peligro que se tiene es de que se genere una resistencia. Y en el momento que una resistencia sea agresiva, cambiarían las tácticas, tanto policiales y también militares, si es que hay este tipo de resistencia. Por eso estamos presentes las Fuerzas Armadas, para evitar que haya violencia generada a través de una resistencia agresiva, que no se ha presentado hasta el momento, que está muy bien manejado. Y el tiempo que va a tomar está previsto tanto en el decreto de estado de excepción como también en el operativo planificado por la Policía Nacional. Se ha iniciado el día de ayer. Esto se estima, al menos en 30 días, que se pueda ir atendiendo las diferentes acciones, tanto de Fiscalía como la Policía, para ir eliminando la fuente de las actividades delictivas y de los grupos delincuenciales. El desarme de los objetivos estratégicos de este momento para la institución militar, ¿en qué consistiría o está planificado? Con la excepción, naturalmente, de que debe sumarse también con el mismo instinto de búsqueda, si cabe el término, y la misma estrategia, la Policía Nacional. Es decir, una acción combinada. ¿A qué momento ustedes han preparado o piensan preparar? Por ejemplo, para hacer un registro de armas y una captura de armas, que es lo mejor que podríamos alcanzar como objetivo estratégico, ministro. Así es. Las Fuerzas Armadas de forma permanente, no solamente por este operativo policial, sino de forma permanente realizan el control de armas y explosivos y accesorios relacionados, y realizan las requisas correspondientes sin necesidad de que exista un estado de excepción, más aún con las regulaciones y las limitaciones que ya están establecidas en el estado de excepción. El Ministerio del Interior, al frente de la ministra María Paula Romo, ha dicho que hay que compartir la responsabilidad con las autoridades locales, la responsabilidad de las autoridades seccionales para que se dé la movilización de todas las personas que han estado en Buenos Aires. Hasta el momento no hay un solo herido, manifiesta María Paula. Tendremos que movernos a otros lugares. No se va a permitir que exista minería ilegal en ninguna parte. El énfasis que usted también ha otorgado a esta intervención de la fuerza militar es en ese sentido. En la zona de Buenos Aires existe una empresa que ha cumplido con los requerimientos legales para realizar la explotación de las minas en este sector, cumpliendo con reglas ambientales, laborales y legales. ¿Cómo hacer ese discrimen, digamos,
los soldados y los policías, cómo pueden, digamos, en el teatro de los acontecimientos, considerar esas circunstancias y apoyar esfuerzos de unos y de otros, combatiendo naturalmente los que hay que combatir más bien y desterrar de ese ámbito. Es lo que quisiéramos entender como estrategia global. ¿Quién va a llevar a cabo, digamos, esa operación gigante de desalojar a las personas y de rescatar el armamento que ha sido seguramente introducido por moros y cristianos? Cuando hago referencia a la política minera, estamos hablando de varias instituciones que están relacionadas con el tema. Yo he mencionado únicamente el eje número 5, porque habla de la regularización, control y combate a la minería ilegal. Sobre este objetivo estamos trabajando Policía y Fuerzas Armadas, pero hay varios objetivos, y en esos objetivos están relacionados con la función de las diferentes instituciones. Ahí estamos hablando entonces del asunto regularización minera, del asunto laboral, del ambiente, de la organización con ARCOM, que trabaja también para la regularización de estas actividades, y esta es la cooperación interinstitucional que se necesita. Mientras tanto, la actividad y todas las actividades ilegales son directamente combatidas por la policía, que eso es la esencia de esta intervención. Pero no quiere decir que con la intervención policial se va a solucionar la minería ilegal. Hay que trabajar con todas las instituciones. Mientras tanto, la policía da el primer paso, que es solucionar el ambiente de legalidad que debe existir ahí. ¿Cómo se distribuye en la contienda? La ministra María Paula Romo ha dicho esta mañana en un canal de televisión muy importante, en Teleamazonas, nuestro fraterno canal de televisión, ha mencionado lo que usted podrá escuchar, señor ministro de la Defensa. Esta es una amenaza de seguridad equivalente a la amenaza del narcotráfico. En América Latina esto es un fenómeno, el descubrimiento de grandes yacimientos minerales en la zona, también lo que ha provocado es esta parte de la ilegalidad, y esto se convierte en una nueva amenaza. Hasta el día de hoy la Policía Nacional contaba con una unidad antiminería ilegal, con unas decenas de personal, con unas decenas de policías. Después de esto, para nosotros también lo que se marca es un momento, porque eso es lo que demanda el país, eso es lo que demanda la realidad. Nosotros estamos dando paso ya a la creación de una unidad, de una dirección probablemente propia, antiminería ilegal, con requisitos y con procedimientos similares a la Dirección Antinarcóticos. Estos grupos armados son miembros de la ex guerrilla de las FARC, o son subversivos de estos nuevos grupos que hay en la frontera, o son grupos armados ya propios de la zona. Bueno, el origen o de dónde vienen habrá que determinarlo cuando estén detenidos. Tenemos algunas presunciones, pero para nosotros eso ahí no es una guerrilla, es delincuencia. Son grupos organizados delincuenciales. Lo que están haciendo es cometer delitos, varios delitos, pero para nosotros lo que sucede ahí es delincuencia organizada, y en concepto y por todas las implicaciones que tiene, esa es nuestra denominación y además nuestro análisis de lo que está pasando. Es delincuencia organizada y va a ser, por supuesto, enfrentada por el Estado y por la Policía Nacional. Hay dos zonas, una permitida y otra naturalmente no permitida. En la mitad me da la impresión de que se encuentra una ciudad a la que le han bautizado como ciudad de plástico. Esta ciudad de plástico tiene que ser de alguna manera en buena lid evacuada de la zona de peligro e impedida de continuar avanzando. Y está avanzando a hacer una tarea, digamos, de carácter profesional, de explotación minera o de exploración por lo menos. Allí han logrado ustedes rescatar entre los operativos policiales y militares alrededor de 1.200 personas que dejaron ayer las minas ilegales en Buenos Aires.
Pero adentro, ¿cuántos calcula que están todavía de los dos segmentos, los ilegales y los legales? Si hay legales en este momento como ciudadanos y como exploradores de minerales. En primer lugar, lo que se aspira es no de que se extienda la ciudad de plástico o cualquiera de las otras que están informalmente asentadas. Lo que se pretende es que no se extienda o que se elimine la actividad ilegal que están cumpliendo. Por esta razón es la delincuencia organizada, que está reconocida por Naciones Unidas, inclusive por el Convenio de Palermo y de Viena de 2004. Ahí se está estableciendo por qué es delincuencia organizada, en qué condiciones. Cuando 3 o más personas se asocian para cometer delitos y tienen de carácter financiero su fundamento esencial de existencia y de proliferación. A eso estamos orientados en que se realice la intervención policial. Si es que es así, entonces, de los 1.200 que han salido, son los que no están formalmente dedicados a esta actividad minera. Por eso es la minería ilegal. Y no han sido desalojados voluntariamente. Se les ha ofrecido los vehículos para que puedan salir. Y el objetivo fundamental es que se vaya normalizando la zona en lo que corresponde a actividades legales en función de lo que establecen las leyes ecuatorianas. ¿La ciudad de plástico ha sido liquidada prácticamente o continúa buena parte de ella en pie? El objetivo no es la ciudad de plástico o las otras ciudades como se denominan, pero sino las actividades que están cumpliendo en forma ilegal. Eso sí. Pero la ciudad de plástico es la que alimenta a las tropas, digamos, al conjunto, a los colectivos de ciudadanos que en buena lid y en otro tipo de lid tratan de adueñarse del escenario y de la situación. Es decir, en la media hora de ascenso caminando que señala el gráfico del diario El Comercio, en la parte de Ciudad de Plástico hacia la zona de minería ilegal, es la zona más conflictiva de este momento y en la que hay que emplearse con tono convincente a retirar a las personas de buena misión, de buena conducta, si cabe el término, con aspiraciones legales y aspiraciones ceñidas a ley. Pero las excepciones, ¿cuáles son? ¿Y qué tipo de delincuentes están allí inmersos o han invadido esos cordones humanos, esos cordones humanos ceñidos a ley de buenas personas? Están introducidos otros que han venido incluso del exterior y que seguirán aumentando en base especialmente a su experiencia guerrillera, que sería lo complicado, y que movió al presidente Moreno y a usted a sugerirle la suscripción de este decreto de excepción. El nombre de la ciudad de plástico es un lugar importante, pero así se denomina a todos los asentamientos que están desarrollándose o que se han desarrollado, y fundamentalmente en las estribaciones de toda la cordillera, porque en los reconocimientos que hemos realizado prácticamente se puede observar no solamente un lugar o una ciudad de plástico, son diversas a todo lo largo de la zona de la parroquia de Buenos Aires y todas las estribaciones, que es donde se encuentran las bocaminas y los socavones que se han construido y de donde se hace la explotación en una forma informal y que forma parte de la esencia de la minería ilegal. Y la intención es precisamente de que esas actividades que están realizándose en forma ilegal se eliminen, ese tipo de actividades. Entonces, el objetivo fundamental no es eliminar la ciudad de plástico, sino las actividades delincuenciales que se generan en torno a esta minería ilegal, porque conllevan una serie de actividades ilícitas y de todas las actividades que se
pueden generar de tráficos de todo orden, explotación de trabajos, explotación a los mineros que están trabajando en esto, de tal manera que se retorne a un ambiente de legalidad, de derechos y de aplicación de la ley. Después de la ciudad de plástico, entiendo, está una Y. La Y, la Visera. La Visera. Exactamente, todos estos lugares. Y la parte más complicada me parece que está en la zona de minería ilegal, en La Delicia. Sí, son varias. Por eso le digo, no es el objetivo fundamental el punto denominado como ciudad de plástico, sino de los diferentes lugares que se han establecido. Denos una visión de todo el cuadro. ¿Cómo está el territorio, el territorio que está intervenido por gente de muchos estratos, militar, policial, ciudadano y peligrosamente violento, delincuencial, grave? ¿En qué porcentaje estamos con delincuentes que se han logrado introducir en cada una de estos compartimentos, si cabe el término, de estas zonas de agresividad? En un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados es muy difícil considerar de que haya una zona. Están dispersas a todo lo largo de estas estribaciones no tienen de la idea cordillera. del universo de ocupantes de estas Se zonas. tiene calculado sobre los 12.000 personas, pero no podemos decir que las 12.000 son delincuentes. Están infiltrados. El hecho concreto es que son minería ilegal, y dentro de la minería ilegal están grupos que extorsionan, grupos delincuenciales que quieren explotar el trabajo de la minería ilegal. Exacto. Y ahí vienen las vacunas, o viene la extorsión, viene la explotación, y estos son los grupos delincuenciales. Entonces es una mezcla de minería ilegal y de una serie de actividades ilícitas, ilegales, que se realizan en el sector. ¿Qué características y variedad de zonas delincuenciales existen en este momento en la zona más complicada? Cuando se tiene necesidad de recursos, de abastecimientos para una población en las estribaciones difíciles de esta zona, ahí viene la explotación en productos, en ventas, tráficos de diversos órdenes que se realicen, y eso es lo que se quiere que se elimine para que haya normalidad en la zona. Y el trueque debe ser con el mineral. De todo orden, de todo orden. ¿Dinero también? Bueno, cuando estamos hablando de actividades delictivas, hablamos de todo. El objetivo estratégico de recaudar armamento proveniente de qué segmentos que intervinieron desde hace algún tiempo armando a la gente que no iba a eso precisamente, pero que está acorralada prácticamente por estos grupos en términos de guerrilleros o de delincuentes organizados. Esa masa igualmente es así tan grande como que se me aflora una cifra superior a los 10.000 personas. Como acabo de mencionar, los 10.000 están dedicados, sobre 12.000 están dedicados a la minería ilegal, pero no puedo decir que los 12.000 son delincuentes, sí, por favor. Claro. Hay una infiltración de grupos de delincuentes, de delincuencia organizada, que explotan o que realizan actividades ilícitas, ilegales. ¿Y cómo piensan discriminar estratégicamente? Bueno, estamos hablando en términos generales de lo que es la minería ilegal. Y cuando estamos hablando de control de armas, esa es una responsabilidad de Fuerzas Armadas. Y cuando están interviniendo con fiscales, están hablando acerca de los mecanismos, de los insumos y de los artículos que son empleados para ejercer la minería ilegal. Es el trabajo policial. ¿Y si se fusionan los legales con los ilegales? No sabemos. Bueno, eso no sabemos. No se puede llegar a esa fusión considerándole que es exactamente lo que está ocurriendo. Tenemos minería ilegal con infiltración de grupos de delincuencia organizada. Esa es la realidad. Que si uno es minero y es delincuente, o que el delincuente está haciendo minería, eso es otro asunto que no corresponde. Pero
es la parte más peligrosa, ¿no? Es probable. Es la parte más... El momento que haya delincuencia organizada, ahí está la peligrosidad, que ventajosamente no se ha desarrollado violencia, porque no ha habido una resistencia agresiva a las acciones que se están cumpliendo en esta intervención. Por consiguiente, se puede ir cumpliendo todas las actividades sin que se desarrolle violencia, que eso es lo mejor. No obstante, ministro, deben estar de una u otra manera en signo solidario, actuando de manera combinada, es decir, mezclándose delincuentes con ilegales. Es probable. Con violentos. Es probable. Con delincuentes. Pero eso es materia policial. Y es lo que se está tratando ¿Y la inteligencia militar qué prevé? La inteligencia militar no es de carácter delincuencial, no hace de inteligencia. Yo sé, eso es de pero inteligencia. ¿qué prevé la inteligencia militar? Es inteligencia policial. Pero inteligencia militar ve cuáles son los puntos sensibles, cuáles son las áreas críticas, cuáles son los puntos en donde se puede actuar para que la policía pueda actuar más efectivamente y sin mayor agresividad que pueda producirse. Ese es el trabajo de las Fuerzas Armadas. Que se facilite el trabajo de la policía en su misión. Inteligencia militar lo que se tiene que sugerir es un desenlace lo menos, ¿qué podríamos decir? Lo menos violento y con concurso de armas. Exactamente. Entonces, ahí ¿cuál es la macrosugerencia que le dan desde Identifica el campo los puntos en donde se puede generar por acción armada, si es que existe, si es que hay puntos en donde se puede generar violencia que puedan superar las capacidades policiales. Ahí intervienen las Fuerzas Armadas. Están en alerta y tienen una actitud preventiva para que se desarrollen las actividades policiales con normalidad. Y el momento en que esté superando esa capacidad, intervendrán las Fuerzas Armadas. Una acción de concientización a los grupos de mineros auténticos que se van a entreverar por obras circunstancias con los violentos, con los delincuentes, que están buscando un universo de actores para explotarlos precisamente. Convencerles de que se replieguen, que se retiren, hasta que nuestra institución militar y nuestra institución policial tomen control de la zona, ¿requeriría de una refriega inevitable? No necesariamente, porque, como usted acaba de decir, si es que hay una concientización, a eso se refiere el objetivo de la política minera, la regularización. No quiere decir desalojo y nada más, de ninguna manera. El tema es regularizar, controlar y, si hay necesidad, combatir a la minería ilegal. Eso es lo que está establecido en el eje número 5 de la política minera. Y en eso está orientado tanto la policía como las Fuerzas Armadas. Y si se desarrollan como hasta el momento, con absoluta normalidad, y se va concientizando la gente de la forma de cómo ejercer minería con procedimientos legales, regularizados, no habría ningún problema y es lo que se aspira. ¿Cuáles son los focos más peligrosos y las instancias en las que podría desarrollarse un entrevero de actitudes en donde sea muy complicado controlar a diferentes segmentos con distintos instintos de sobrevivir a esta situación y de garantizarse naturalmente un apoyo estratégico de la institución militar y de la institución policial? ¿Cómo ellos pueden operar en ese sentido si están dominados por los delincuentes que están con metrallas en mano amenazando a nuestros mineros? Perdone que le ponga de esa manera. No digamos de metrallas, pero sí de armas. Y que sí pueden generar un ambiente de conflictividad mayor que hasta ahora no existe. Y la peligrosidad estaría en que ellos generen un ambiente de resistencia agresiva, que ese es el más alto nivel de actitud que pueden tener estos grupos. Y siendo así, entonces obligarían a que Fuerzas Armadas intervengan. Podrían emplear no solamente las armas no letales, sino inclusive las armas de dotación militar letales cuando hay una resistencia agresiva, agravada en contra de la institución policial o de las Fuerzas Armadas. Cuando se genera esa resistencia, entonces habrá la necesidad de emplear la violencia legal,
Cuando digo violencia legal, no es una entelequia. La violencia legal está respaldada en las leyes, por eso es legal, porque está respaldada en la ley. Y el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y las Fuerzas Armadas tienen la facultad de utilizar la fuerza. Por eso hay un estado de excepción. Exactamente. Y cuando estoy hablando de una resistencia agravada, agresiva, en contra de las instituciones, tendrán que actuar las Fuerzas Armadas. Ese es el peligro que se puede esperar y que no consideramos factible hasta el momento y esperamos que no se considere como una realidad a ser adoptada, como una actitud a ser adoptada por estos grupos delincuenciales. Me gustaría, señor ministro, que tenga la bondad de escuchar un último reporte del compañero Cuello de nuestra fraterna cadena Teleamazonas enviada a Lozano. Hoy se llevará a cabo el segundo día de este mega operativo donde participan más de 3.500 funcionarios de la Policía Nacional, de Fiscalía y de las Fuerzas Armadas. Nosotros nos encontramos en la comunidad de San Jerónimo, a una hora más o menos de Buenos Aires. Esta comunidad aparentemente se torna tranquila por el momento. Ayer se realizó en el operativo, pudimos observar un operativo tranquilo, la gente respondió tranquilamente y dejó ya los primeros resultados. Según las autoridades del COE de Imbabura, hasta el momento hay 16 personas detenidas, no se reportó heridos y se calcula que hasta el momento han salido unas 1.200 personas, han sido desalojadas de este sector conflictivo. Vale la pena recalcar que de todas estas personas, la mayoría, como pudimos observar nosotros, no hay resultados oficiales, pero la mayoría eran ciudadanos extranjeros, venezolanos y colombianos. Tampoco pudimos observar que hay un plan de contingencia para estos ciudadanos que salieron de los sitios conflictivos. Nos manifestaban justamente en este sector que les dejaban los buses que no tenían a dónde ir. La mayoría de ellos cogía su ruta hacia Imbabura o hacia el Carchi, pero eso es lo que pudimos observar. No hay un plan de contingencia para que estos ciudadanos salgan hacia un destino previsto por las autoridades. Hoy se desarrollará este segundo día de este mega operativo. La gente, como les habíamos mencionado, respondió tranquilamente. Los ciudadanos de Buenos Aires estaban, muchos de ellos, agradecidos por esta decisión que han tomado las autoridades. ¿Se requerirá de un plan estratégico también para la gente que resuelva abandonar la zona? Como se acaba de manifestar, San Jerónimo se encuentra aproximadamente a 24 kilómetros del punto focal de Buenos Aires y está en la carretera que va hacia Lita. Es un punto central porque desde ahí se distribuye el tráfico. Desde este punto se puede observar, como se acaba de manifestar, que no hay un plan de contingencia. Habría un plan de contingencia si estuviéramos desalojando, lo cual no es el objetivo. No es el objetivo. Lo que se les da es facilidades a la población que quiera salir y dirigirse a su destino. ¿En qué consisten las facilidades? Ponerles vehículos, ponerles camiones para que se embarquen y vayan a donde quieran. Entonces dicen, ¿a dónde quieren llevarse a los grupos? Ese grupo se embarca, le dicen a dónde quieren irse y les llevan. Entonces no es un plan de contingencia para decirles, les llevamos a determinado lugar. No van a ningún lugar establecido, a ningún refugio, a ningún área que esté considerada como un punto al cual el destino tengan ellos, sino su voluntad. Lo que se les da es facilidades para que puedan salir a donde ellos quieran. Las bandas delincuenciales harán su rol a su manera. Es decir, los compatriotas o los compatriotas de la patria grande, de buena fe, de buena voluntad, que fueron en busca de buscar los minerales a una zona como La Delicia, 2.300 metros de altitud. 2.300 a 2.500 señalan las fuentes. Esa gente, ¿qué tiempo requiere para retirarse? Y si está este momento los grupos delincuenciales presionando para que se mantengan a base, obviamente, de una consigna de que les van a quitar todo, de que todos los sacrificios que han cumplido
van a ser en un momento ocupados por la institución militar, las fuerzas del orden, qué sé yo. Es como para convencer a esa gente que estará resuelta también a dar una lucha final. Ese es el mayor peligro. ¿Cómo concientizar al lado bueno de la zona y refrenar al lado malo en este entrevero de protagonistas, señor ministro? Lo que se está haciendo es demostrando que para cumplir cualquier tipo de actividad hay que cumplir con la ley. Es decir, salir del ambiente delictivo que se está generando. ¿En qué momento comienza el ambiente delictivo? Cuando se realizan las diferentes actividades delictivas, eso ya genera un ambiente globalizado de la población que se encuentre inmersas, ya sea no solamente en la minería ilegal, sino en diferentes tipos de tráficos o actividades de extorsión o actividades de comercio ilegal o de ventas de sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, todas esas actividades que están en el entorno, pero eso... Pero yo estoy cuidando mi mina, estoy cuidando la zona donde yo he cavado durante tanto tiempo. No le da derecho el que realice un trabajo para sobrevivir y que realice trabajos de carácter ilegal. Ahí está la forma de cómo se genera esta conflictividad en la zona. Entonces, no porque tiene necesidad de sobrevivencia, de alimentar a su familia, de crecimiento económico, tiene que cumplir cualquier tipo de actividad. Porque el lucro ilegal, la asociación para delinquir, es ilegal y está reconocido en el mundo. Sí. Cuando estoy hablando de la Carta de Naciones Unidas, le considera eso como una delincuencia organizada. 3 o más personas que se asocian para delinquir, cometer delitos con fines de lucro o de carácter económico o de algún beneficio material. Eso es una delincuencia organizada. Pero el que descubre la veta es el dueño necesariamente. Bueno, el Ecuador tiene propiedad que son de los ecuatorianos. Y para eso está el Estado, para regularizar, para normar, para establecer vigencia de leyes. Entonces, el hecho de que se encuentre una mina no quiere decir que va a hacer todo lo que él quiera porque él la encontró. Tiene que sujetarse a la ley. Entonces, puede tener una concesión, puede tener sus obreros, puede tener sus mineros, puede tener su actividad, tiene el permiso minero, tiene el permiso de ambiente, tiene el permiso para los trabajos que va a estar utilizando. Esa es la regularización. Entonces, el hecho de que tenga necesidad de vivir y que encuentre una mina, puede realizar cualquier tipo de actividad. Pero el discurso de convencimiento a estos sectores poblacionales... No es trabajo psicológico de convencimiento, es un trabajo de lograr que se cumplan con las normas y las leyes para cualquier tipo de actividad. No porque tiene necesidad de sobrevivencia o una necesidad social puede delinquir. No quiere decir que tiene derecho de quebrantar la ley. Eso no es un derecho. Eso es una violación de las leyes por derecho que interprete a su manera para sobrevivir que no está justificado. ¿Cuándo comienza la minería ilegal y cuándo termina la minería ilegal? No tiene inicios ni tiene final. El país es muy rico. Las estadísticas que han sido presentadas... Pero digo, en el caso concreto del escenario que estamos este momento describiendo, ¿en qué parte del tiempo, de las circunstancias, se convierte en minería ilegal o en minería legal? ¿Es cuestión de documentos? La minería legal comienza cuando hay concesiones establecidas por el Estado. Estos son documentos. Ahí están establecidos prácticamente la forma de trabajar y establecer la minería. Y la minería ilegal puede ir paralela o puede ser anticipada a estas actividades legales establecidas, porque no quieren o no se sujetan por conveniencia o por diversas razones. Ahí está entonces el paralelismo que existe de la actividad legal con la actividad ilegal. Caminando 30 o 60 minutos en la zona de La Delicia está el foco minero, especialmente de oro y cobre más importante, y ahí se van a instalar la gente que ha estado laborando, buscando
los minerales. Entran las Fuerzas Armadas y entra la policía. No tiene tiempo de decir abandonen la zona, porque los otros que ya prácticamente se adueñaron del capital humano, les deben estar concientizando a su manera también de que es importante permanecer en esos sectores, defendiendo las cuevas. Ahí puede suscitarse cualquier momento una refriega digamos, con armas, ¿no? Con armas peligrosas, refriega, que arrojaría daños humanos gigantes, importantes. Es lo que acabamos de analizar, ¿no? 12,000 personas, dice usted que... Es lo que estamos analizando. Si hay personal que está dedicado a la minería ilegal y que son explotados por delincuentes o por grupos de delincuencia organizada y que algunos están armados, están explotándoles a ese grupo que tiene necesidades de trabajar, de sobrevivir. Entonces todos pasan a conformar un ambiente delictivo que tiene que ser erradicado. El ambiente, las actividades ilegales, la delincuencia. Pero los otros estaban allí, señor ministro. Los delincuentes son los que, al ver que tienen un éxito en la búsqueda, vienen y se adueñan inclusive... Por eso es delincuente. A eso me refiero con delincuencia organizada. Gente que explota, que utiliza la fuerza, que esclaviza a gente de cualquier naturaleza, en cualquier orden, no solamente minería, sino de cualquier otra actividad que se esté cumpliendo. Ese dominio por fuerza, por explotación, por ejercicio de violencia, eso es lo que se quiere erradicar, que no haya esas actividades delictivas, que no haya el lucro en función de actividades delictivas, que es lo que se busca. ¿Qué debemos esperar y en qué tiempo, como asomo de desenlace, señor ministro, porque la ciudadanía está expectante de este episodio y del desarrollo? Qué bueno que estemos en sus manos, señor ministro Jarrín, lo digo de todo corazón, pero le deseo lo mejor de lo mejor en cuanto a que defendamos vidas, porque el oro ya vendrá. Pero los delincuentes, en cambio, están buscando víctimas. ¿Cómo concientizar a través de sus familiares a la gente de buena voluntad que está inmersa en este momento en esos sectores, inmersa en una contienda que no va a tener un desenlace ciertamente, un desenlace benigno, sino más bien violento por todo lo que se viene, señor ministro? ¿Qué usted sugiere a sus soldados en los momentos más adecuados? ¿Cuáles son las misiones que los soldados tienen que cumplir? Y naturalmente imitados también por los policías. ¿O los dos grupos deben estar coordinadamente actuando? Nadie puede irse por su renglón, ni un liderazgo compartido. Más bien deben dejarse manejar por un liderazgo compartido. Esta parte, ¿cómo nos explica están operando? Como dice la Constitución en el artículo 226, las instituciones tienen que coordinar y cooperar, y lo dispone el decreto de estado de excepción. Y las Fuerzas Armadas están apoyando a la policía. ¿Qué es lo que se quiere con los soldados y con los militares que están empleados en esta operación? Que el plan elaborado por la policía y el plan elaborado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tenga la coordinación permanente. Y ese apoyo significa evitar de que haya situaciones de violencia o situaciones focales que puedan salirse de la actividad programada por la policía.
mientras haya esa normalidad, que es lo que se aspira en todo el mes que vamos a continuar en esta operación, que se mantenga ese ambiente y que no haya una resistencia agravada o agresiva en contra de la institución policial o de las Fuerzas Armadas, porque en esos casos tienen las especificidades claras, concretas, normas de comportamiento que se ha establecido en los planes del Comando Conjunto para actuar y emplear la fuerza en función de la necesidad, de la proporcionalidad y de la autodefensa. Esas son las 3 condiciones que se ha establecido en las normas de comportamiento para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y las tropas que están en este momento apoyando a la Policía Nacional estarán siempre, siempre atentas a que se dé cumplimiento adecuado de los planes establecidos. ¿Las bandas ilegales a cuánto número podrían estar ascendiendo? Es muy difícil determinar el número de cuántos efectivos tiene el grupo organizado delincuencial. No se puede establecer, porque no son identificables fácilmente. Las características que tienen esta delincuencia organizada es que están mezclados con la población. Entonces pasan desapercibidos como si fueran ciudadanos comunes y corrientes o mineros que están realizando su trabajo. Entonces eso es lo difícil de identificar. El hecho de que se haga un control de armas tiene ese propósito. A través del arma se le puede identificar. Y una forma de saber a qué actividad se está dedicando es el control que se realiza. Es el fundamento esencial en todo el perímetro de la zona que está establecida como zona de seguridad para realizar el control de armas. Porque no se puede decir en forma determinada quién es minero, quién es delincuente, quién está ejerciendo el control y la explotación a la minería. Y eso es trabajo de vigilancia, de control de armas y de acción directa de los focos que están presentándose en las situaciones. ¿Cómo se pueden neutralizar las provisiones para unos y otros? Esencialmente para la minería ilegal necesita recursos, abastecimientos. Voy a poner ejemplo la gasolina. Entonces, si es que no tiene gasolina para la maquinaria que están funcionando ilegalmente, eso es una limitación que tendrán y sobre la que se está aprovechando para que se corte el abastecimiento y el funcionamiento de la maquinaria ilegal que se está utilizando en esa minería. Ministro, muchas gracias. Que Dios le bendiga y que nos bendiga a todos los ecuatorianos. Gracias a usted. Buenos días. Evitemos una tragedia. Así es. Señoras y señores, volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años.